Buenas noches, Dios les bendiga. Hoy tenemos ambientación musical. No se vaya a dejar desconcentrar y al que vea tarareando le tiro el micrófono. Bueno, el tema que hoy quiero compartir con ustedes se llama el filo del perdón. Ahorita me estaban diciendo, recortaron la alabanza una canción para que les rindiera a los que querían irse ahorita a empatar allí. De una vez los mandamos a arrepentir desde acá, los mandamos a arrepentir. El tema se llama el filo del perdón. El filo del perdón. El filo. Y no es filo de que tengo un hambre, que qué filo, que si me agacho me corto, ¿cierto? El filo del perdón es porque con el perdón rompemos cosas en la vida, en el mundo espiritual, en el mundo emocional. Incluso con el filo del perdón a veces rompemos situaciones en el mundo físico. El perdón, aunque no lo parezca, es un arma. Es un arma en defensa de aquellos que aprendemos a perdonar. El perdón es un instrumento de reconciliación. El perdón es un instrumento de renovación. El perdón nos acerca a Dios y la falta del perdón nos aleja de Dios. La palabra del Señor dice que nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden para que el Señor nos perdone a nosotros. Una oración muy conocida que se llama el Padre Nuestro. Jesús oró: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, el perdón que usted necesita es un perdón que el otro también necesita recibir de usted. Y el filo del perdón es un mensaje que está basado en una de las muchas situaciones que vivió David. Sin embargo, hoy vamos a ver a David en esa área donde él tuvo que aprender a perdonar. Pero ustedes que han leído sobre la historia del rey David, ya como rey, saben que hay muchas situaciones que definitivamente él también estuvo en el otro lado, en el lado que fue ofensivo, en el lado que fue el que atacó, en el lado que fue el que mató, en el lado que fue el que adulteró, en donde otras personas se vieron afectadas. Por eso la importancia del perdón. La importancia del perdón radica en que usted es tan digno de darlo como también usted es necesitado de recibirlo. Porque acá todos de alguna manera hemos sido ofendidos, pero todos de alguna manera también hemos ofendido en algún momento. Entonces el perdón es una decisión también que diariamente nos acompaña. Cuando yo predico, normalmente saco esta Biblia. Está bonita, ¿cierto? No está bonita. Al menos está más presentable, ¿cierto? Me parece muy elegante su presentación y es una versión que la uso para estudiar. Pero realmente mi Biblia de estudio, y mi familia lo conoce, es esta. Pero me da pena usarla en las predicaciones. Pero esta es mi Biblia preferida. Es la Biblia que leo, la Biblia que rayo, la Biblia que estudio, la Biblia que arrugo, la que me quedo dormido encima de ella. Que yo también me quedo dormido cuando estoy estudiando. Sin embargo, esta es la Biblia que ustedes ven en el estado en el que está. Hay un autor, no recuerdo el nombre, el autor dice que una Biblia deteriorada normalmente es propiedad de un corazón restaurado y de una vida edificada y fortalecida y madura. Que lo daba en el mensaje hace 15 días a la iglesia general. Decía que hay gente que compra Biblias de 500,000 pesos, que la pagan a cuotas, dejan de comer, la ponen allá en un atril en la sala, y usted va y lo mira y lo único que está deteriorado es el Salmo 91. Está amarillo, le dicen el Salmo 91. ¿Ustedes sabían que el Salmo 91 le dicen Salmo? Porque ese es el Salmo que muchas personas dicen que es el Salmo de protección, y es verdad, la palabra de Dios
nos promete que el Señor acampará alrededor de nosotros. Sin embargo, en la vida de las personas es una Biblia nueva, pero muchas veces su vida está deteriorada, su vida está, me disculpan la expresión, está fea. Entonces no es mejor que esté la Biblia así, pero que tu Biblia esté, que tu vida esté así. Me hago entender la analogía. Porque la única manera que nosotros humanamente hablando podemos entender el perdón es yendo a la fuente del perdón, que es Dios. La única manera que nosotros podemos aprender a dar perdón es yendo al ejemplo perfecto, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Él decía, Señor, mándales candela a toda esta gente. Cristo Jesús decía, Señor, manda a tus ángeles y móchales la cabeza a toda esta gente. Cristo Jesús en la cruz del Calvario dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hay algo que pasamos por alto a veces, y es que Jesús no dijo, siendo Dios, los perdono. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, cuando Jesús oró, Padre, perdónalos, el Dios eterno, el Padre de justicia, es porque ya Jesús los había perdonado, nos había perdonado. Él ora al Padre porque Él ya había tomado la decisión, humanamente hablando, de perdonar al hombre por lo que estaban haciendo con Él en la cruz del Calvario. Romanos 12:21 es una palabra que hemos escuchado incluso en círculos seculares. En esta versión que es la Reina Valera de 1960, que es la que más me gusta personalmente, dice, no te dejes vencer por el mal. Sin embargo, al mal hay que vencerlo. Entonces Pablo dice, sino que derrotemos el mal con el bien. El mal hay que vencerlo. Y el no perdonar hace parte del mal. Un corazón que no perdona es un corazón herido. Un corazón herido es un corazón donde pueden llegar infecciones. Un corazón con infecciones es un corazón donde en algún momento quizá toca amputarlo. Hay personas en la sociedad que tienen un corazón amputado. Ya no tienen corazón, porque guardaron tanto en su corazón y actuaban y respondían tanto con maldad, con odio, con resentimiento, con venganza, que el corazón ya no está. Pues está palpitando en vida, pero son muertos en vida. Porque cualquier afrenta, cualquier herida que alguien les hizo en algún momento, esa persona queriendo dañarles o sin saber siquiera que nos estaba haciendo daño, lo guardamos tanto en nuestro corazón que hay un momento en donde el corazón se vuelve insensible. Si yo pellizco a cualquiera de ustedes ahorita, ustedes brincan. Si yo agarro una punza y los chuzo, ustedes brincan. Pero si yo chuzo un muerto, no reacciona. Si yo pellizco un muerto, no reacciona. ¿Tu corazón está vivo o está muerto? ¿Tu corazón está amputado en esta noche? ¿O tu corazón tiene la vida de Jesús en ti? Hay que perdonar algo por ahí. Entonces, no te dejes vencer por el mal, sino que derrota el mal con el bien. Otra versión nos dice, no permitas, me gusta más esta versión, dice, no permitas, porque finalmente una ofensa no la podemos evitar que nos la hagan, pero que nos lastime y que guardemos resentimiento sí podemos evitarlo. Es nuestra decisión. Por eso Pablo dice, no permitas que te venza el mal, porque cuando dejamos que esas cosas nos toquen, Satanás está venciendo en nosotros. Por eso es necesario que sea Dios el que gobierne en nosotros, porque humanamente hablando, hay veces que es difícil no dejarse tocar el corazón ante una ofensa, ante un ataque. Pero, hay ganancia en guardar tu corazón. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada,
Guarda tu corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Normalmente cuando las personas reaccionan ante un susto, ante un ataque, ante algo imprevisto, la tendencia es hacer esto: guardar nuestro corazón. Es nuestra primera reacción, escondernos, guardarnos. Porque este corazón físico, cuando deja de bombear, es la decisión que los médicos dicen: ya no hay vida. Entonces, espiritualmente eso también significa guardar nuestro corazón emocional, para que podamos seguir viviendo, para que podamos seguir viviendo con libertad. Ahora sí vamos al texto principal. Ese era solo el texto de apertura. Primera de Samuel capítulo 24. Ese era el preámbulo, sí señor. Primera de Samuel capítulo 24. Sí. Eso está muy bien, gracias al Señor. Lo que pasa es que allí fue directo al resultado. Sobre toda cosa guardada, guarda tu vida, ¿cierto? Se ahorró el camino. Guardar el corazón para guardar la vida. Primera de Samuel capítulo 24. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El título en mi Biblia dice: David perdona la vida a Saúl en Engadi. Engadi, un lugar llamado Engadi. Versículo 1 dice: Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso a Saúl diciendo: He aquí, David está en el desierto de Engadi. Vemos tres personas. Vemos al resentido, que era Saúl. Vemos al objetivo del resentimiento, que era David. Y vemos al metido, y vemos al malintencionado, y vemos a la tercera persona, hija del diablo, vemos a otra persona tercera, que viene y le dice a Saúl: Saúl, yo sé que tú tienes venganza con David y que lo estás buscando para matarlo. Está en Engadi. Muchas veces los resentimientos nacen no por una situación entre Saúl y David, sino por el alimento de los otros malintencionados que se dejan usar como instrumento de Satanás para dañar relaciones. La Biblia nos enseña que el chisme, aún a los mejores amigos, hace disgustar. David, lo único que había hecho mal era nada hacia Saúl, porque todo lo que hizo David hacia Saúl como rey, siendo Saúl rey, fue hacerle bien todo el tiempo. Lo amenizaba con su arpa, lo libertaba a Dios a través de sus toques en el arpa, cuando Saúl era atacado y atormentado por esos espíritus malos de parte de Dios. David peleó contra los enemigos que eran enemigos de Israel, es decir, enemigos del mismo Saúl. David peleaba a favor de Saúl. David hizo muchas cosas a favor de Saúl. Sin embargo, como lo leímos en Romanos, David no recibió bien por bien, recibió mal por bien. Murmuraron de David, Saúl murmuró de David. Lo miraron feo, seguro hubo despropósitos, malas miradas, lo miraba rayado, seguro a Saúl, a David allí en el reino, a tal punto que la palabra nos enseña que hay un mensaje de ellos en YouTube mío, ahí en el canal, para que vayan y lo miren. Esa publicidad no les pago nada por ella. Entonces ahí en ese mensaje vemos las veces que David tuvo mejor que evitar las lanzas que le mandó Saúl mientras David tocaba para él. Le hacían mal por bien. Ustedes muchas veces hacen bien y reciben a pago mal.
Yo siempre le digo al equipo de alabanza y a las personas con las que trabajo, yo les hago bien y no espero que ustedes me retribuyan con bien, pero sí les pido, no me retribuyan con mal. Sin embargo, muchas veces pasa, no solo en el liderazgo, no solo en el trabajo, no solo en la familia, no solo en el barrio, sino también en la iglesia. Porque somos personas caídas y a veces, en esta condición como hombres, a veces hay ingratitud. Hay ingratitud. Sin embargo, David no se puso a la par contra Saúl, sino que continuamos leyendo en ese versículo 24, después de que fue el informante a decirle a Saúl, Saúl, David está en tal parte. Entonces Saúl tomó 3,000 escogidos de todo Israel, 3,000 personas para ir a vengarse de alguien que solo le hizo bien. David estaba con 300 hombres, lo pueden estudiar antes. Es decir, que en proporción, Saúl se llevó 10 contra 1. Puso en riesgo la vida de 300 y de 3,300. También puso en riesgo su propia vida para ir a ejecutar una venganza que traía de resentimiento contra David. Porque David le hizo más que bien todo el tiempo. Entonces Saúl tomó a estos 3,000 muchachos y se fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. ¿Sabe qué significa eso, muchachos? ¿Sabe qué son los peñascos por donde solo caminan las cabras monteses? Las cabras monteses tienen cierta velocidad natural, sin embargo, hay depredadores que son mucho más rápidos que ellos. Las cabras se montan en un filo, así, en montañas altísimas. Y el resentimiento de Saúl le dio para arriesgar la vida de 3,000 personas buscando a David por allá en esos montes. A lo que lleva un resentimiento. Y David venía escondiéndose hace años, porque no fueron días, no fueron semanas, fueron años donde David tuvo que esconderse, dicen los estudiosos, que fueron años donde David se tuvo que esconder. Y hay muchas situaciones donde David tuvo que esconderse no solo de Saúl, sino de Absalón también, a veces de los filisteos. Pero David siempre tuvo que aferrarse a Dios. Y escuchen por qué él se aferró a Dios. Entonces, lo primero que nosotros vemos acá es que muchas veces las personas se van a incomodar a sí mismos e incluso a otros los van a poner en riesgo en su vida, en su buen nombre, con tal de hacerte daño. Van a esforzarse, van a salir de la comodidad del palacio con tal de dañar tu nombre, con tal de dañar tu corazón. Versículo 3 dice: cuando Saúl llegó con su ejército a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Estaba tan urgido Saúl en hacerle daño a David que se le olvidó entrar al baño. Cubrirse los pies es un texto poético de agacharse, hacer del 2. Entonces él estaba tan concentrado que se le olvidó que tenía necesidades. Y por allá le tocó meterse a una cueva a riesgo de que le saliera un oso o cualquier animal feroz y lo matara. Sin embargo, él entra solo porque las únicas que van al baño juntas son las mujeres. Porque si un hombre le dice, veníamos al baño, desconfíe. Mándelo a arrepentir. Usted siempre ve a las mujeres que van de 2, de a 3. Entonces Saúl fue solo, como buen hombre que es. Se cubre sus rodillas y él está allí haciendo esa necesidad. Y dice, bueno, entonces, ¿qué nos está enseñando esta situación? Que esas personas se van a incomodar aún en lo más básico de la vida. Hay gente que no duerme maquinando el mal contra el otro. Hay gente que no come tranquila maquinando el mal contra el otro. Hay gente que no disfruta la vida maquinando el mal contra el otro.
Entonces, David y sus hombres estaban sentados en el rincón de la cueva. Se lleva 3,000 soldados para irse a meter solo donde está David con 300. Imagínense la situación en la que Dios a veces pone a las personas que tienen resentimiento. Su misma venganza los enceguece y los pone en bandeja de plata ante aquellos que ellos consideran sus enemigos. Entonces los hombres de David, llenos del Espíritu Santo de Dios y del amor de Dios, le dijeron: ahí está Saúl, Dios lo ha entregado en tu mano, mátalo. ¿Qué consejo? Sus soldados, como soldados que son, ven al rey enemigo. Yo creo que yo le hubiera dicho a David lo mismo: hey David, pélelo. Ya, pegó, pagó, dio papaya. Sin embargo, David, a pesar de que ve una situación tan favorable, de que tiene voces externas diciéndole: hey, aquí es David, porque no solamente era en beneficio de David. Acuérdese que ese rey estaba dispuesto a matar a esos 300 con tal de llegar donde David. Es decir, la vida de esos muchachos, ellos también tenían un interés natural y también legítimo de matar a Saúl. Porque dice en el Antiguo Testamento que ellos estaban bajo el ojo por ojo, diente por diente. Si tú me procuras matar, yo también en defensa y por ley puedo procurar también defenderme. Quitarte la vida, estoy autorizado. Estamos en una batalla, estamos en una guerra. Lo que tú me vayas a hacer, yo te lo puedo hacer. Sin embargo, David, en el tiempo de la ley, en el tiempo donde él podía haber actuado de esa manera, además de que tenía la promesa de Dios, de que David podía quedar como rey una vez Saúl fuera desechado, David no lo hace así. David sabe esperar el tiempo de Dios y con un corazón sin resentimientos. A pesar de que la vida o el diablo le ofrecieron la oportunidad de vengarse en esa cueva y de cortar a aquella persona que lo estaba siguiendo para matarlo, se lo puso en bandeja de plata, David no lo hizo. Escuche lo que dijo en el versículo 4. Entonces los hermanos, los hombres de David le dijeron: ahí está Saúl, Dios lo puso en tu mano, haz con él lo que te parezca. Y dice que David se levantó, sacó su cuchillo filoso de la venganza, se acercó con su cuchillo o con su espada, la Biblia no especifica. Permiso, José. Agarró su manto y con el cuchillo de la venganza aplicó el filo del perdón. Cortó el manto. No le quitó la vida, pero le demostró a este hombre que le había perdonado, a pesar de que tuvo la oportunidad de él haber hecho con Saúl lo que Saúl quería hacer con él: cortarlo del mapa. Dice la palabra de Dios que David se va con ese trozo del manto del rey. Y el versículo dice: pero David se turbó en su corazón. Se sintió triste. Lamentó haberle cortado el manto a Saúl. Eso me habla de aquel corazón conforme al de Dios, que Dios recuerda de David y que Dios resalta de David. Un corazón que, así como el corazón de Dios es perdonador, David tiene también un corazón perdonador y no le quita la vida a Saúl. Y aún eso que él quería hacer como evidencia de que pudo haberlo matado y retuvo ese pedazo de tela, aún eso para David lo entristeció porque se sintió mal. Hay personas que te van a devorar. Hay personas que van a tener en poco tu buen nombre, el de tu familia, el de tu empresa, el de tu ministerio. Sin embargo, hay personas con corazón de Dios en sus vidas que aún cortar un trozo de la tela del líder, del pastor, del jefe,
del padre de la casa o de la madre de la casa, aún eso les duele hacer, porque tienen a Dios en sus corazones. Pero si no tienen a Dios en sus corazones, quizá ya es un corazón insensible. Y hemos hablado, los únicos que no sienten, hasta ahora pues creemos que es así, son los muertos. Entonces, David se sintió triste por haber cortado ese manto del rey y le dijo a sus hombres: Dios me guarde de hacerle tal cosa a mi señor. Aún cuando Saúl no estaba escuchando a David, David delante de sus hombres honraba al rey. Dijo: Dios me guarde de hacer esas tales cosas contra mi señor, a pesar de que su señor lo quería matar. David guardaba la posición de esa persona, guardó la posición de ese hombre, porque sabía, escuche lo que dice la palabra del Señor, dice: de hacer tal cosa contra mi Señor, Dios me guarde, porque Él es el ungido de Jehová. Socialmente ya sabían que Saúl había sido desechado, pero para David ese concepto no había cambiado, porque Dios todavía no lo había puesto en el lugar. Entonces David, teniendo todas las razones para estar resentido, no utiliza ese resentimiento para adelantar su proceso. Había un proceso que también David debía vivir, y guardó no solo la vida, sino también el nombre, la posición, la autoridad del rey Saúl. David dice: Dios me guarde de extender mi mano contra él, porque él es el ungido de Dios. Entonces siempre van a haber dos tipos de corazones, nos enseña este pasaje. Y tal como es tu corazón, muchachos, tal como es su corazón, así ustedes van a hablar y así ustedes van a actuar. ¿Tienes el corazón de Dios o tienes el corazón de Satanás, que no viene sino para matar, robar y destruir? ¿Qué tipo de corazón tienes? De esa manera David en el versículo 7 reprendió a sus hombres con palabras y no les permitió que ninguno de ellos atacase a Saúl. Aquel hombre que estaba siendo perseguido fue el guardador de la vida de su perseguidor. Versículo 8. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl. Hay unos que dicen que David salió de la cueva porque no se aguantó el olor. Sin embargo, la razón real es que ya Saúl salió vivo cuando pudo haber estado muerto. Y dice que David sale y le dice: Señor, mi rey, y le muestra lo que había cortado del vestuario del rey. Entonces, cuando Saúl iba y miró hacia atrás, hay otro chiste malo que no les voy a decir. ¿Se los digo? Ya ustedes se imaginan. David salió con su trapito. Se los dejo a consideración, ya algunos lo entendieron. David salió con ese pedazo de papel, de ropa. No por eso, se los dejo ahí a consideración. Salió con ese pedazo de ropa y llamó a Saúl. Ahí está el chiste. Entonces le dice: Señor, y se inclinó delante del rey con rostro en tierra y le hizo una reverencia al hombre que lo quería matar. Saben, muchachos, perdonar es honrar a aquellos que te deshonran. Perdonar es honrar a aquellos que incluso te deshonran. Versículo 9. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos, hoy te ha demostrado Jehová que él te puso en mis manos allí en esa cueva, y aunque habían otras personas que me dijeron: mátalo, yo te perdoné. El filo del perdón. Eso
yo creo que no hay nada más humillante para un enemigo que le hagas bien. Dice el libro de Proverbios, que hacerle bien a aquellos que nos hacen mal será como si pusieras brasas en su cabeza. Eso se refiere a la vergüenza. Cuando usted siente pena, usted no se pone como rojo, como que se acalora. Proverbios nos enseña eso, que hacerle bien a una persona que te hace mal es como si pusieras brasas en su cabeza, brasas ardientes, lo avergüenzas. Hacerle bien al que te hace el mal, lo avergüenzas. Honrar a quienes te persiguen es una forma de amor, es una forma de perdón. Dijo David a Saúl en el versículo 9, ¿por qué oyes las palabras de ellos? De aquí podemos aprender lo que David le dice, yo te perdoné y no extendí mi mano contra ti. Y vuelve y se lo reconoce, tú eres el ungido de Dios. ¿Saben, muchachos? Muchos de los ataques que usted y yo recibimos de alguien es por calumnias, por chismes y por comentarios malintencionados de alguien más. Versículo 11, mira, Padre mío, le dice David a Saúl, mira la orilla de tu manto en mi mano porque yo la corté y no te maté. Ahora puedes conocer que en mi corazón no hay mal y no hay traición contra ti, que no he pecado contra ti, sin embargo, tú andas cazando mi vida para quitármela. David, como ser humano, tuvo que sentir dolor, tuvo que sentirse triste, quizá tuvo que pasar noches en vela llorando y diciéndole a Dios, ¿por qué si yo hago bien? ¿Por qué el rey quiere matarme? Muchas veces te va a pasar que el perdonar te va a implicar dejar de dormir, que el guardar un resentimiento y no perdonarlo te va a quitar la paz. Sin embargo, la decisión es tuya. ¿Sabes por qué la decisión es tuya? Porque el que te tenga a ti como enemigo no significa que tú también debas tenerlo a él como enemigo. Tú tienes personas para las cuales tú eres un enemigo, pero eso no significa que tú tengas que ser enemigo de ellos. Si ellos te hacen mal, vence el mal con tu bien. A eso nos llama la palabra. Versículo 12. Juzgue Jehová, oiga la sabiduría de David, un joven. Dice, juzgue Dios entre tú y yo, y véngueme de ti Dios, pero mi mano no será contra ti. Otras palabras, David le dijo, si usted me mata, entiéndase allá con Dios a ver qué cuentas le va a dar usted a él, pero yo no te voy a matar. Y dice, como dice el libro de Proverbios los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Sabe qué le dijo David? Le dijo, si usted me mata, usted es un impío, porque eso es lo que hay en su corazón. ¿Qué más puedo esperar de usted? Pero de mi parte, yo le voy a dar perdón, porque eso es lo que hay en mi corazón. De lo que tienes, das. Nadie da de lo que no tiene. Deja que obre la justicia de Dios en todas tus relaciones. No impongas tu justicia, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1:20. Y además, dice el Señor en Romanos 12:19, mía es la venganza. ¿Quién es mejor que se defienda, usted mismo o Dios? Pablo dice, no busquemos vengarnos, amados, dejemos que Dios actúe en su ira. Porque Él lo ha declarado, mía es la venganza y yo le pagaré a cada uno. ¿Sabes? Si tú no perdonas y si tú te vengas, esa venganza Dios te la va a cobrar. Entonces deje que Él trabaje, deje que Él haga, deje que Él obre. Guarde su vida, guarde su corazón. Versículo 14. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? David le está diciendo, ¿usted qué tiene necesidad de igualarse conmigo, rey? Yo soy como un perro muerto. ¿A quién les recuerda eso? ¿A quién les recuerda eso? ¿A quién? ¿A quién les recuerda ese concepto de perro muerto? A Mefiboset. Años más tarde, Mefiboset
tuvo que declarar estas palabras como descendiente del rey Saúl. ¿A quién? Al rey David. Ya David no era el perseguido, ahora David venía con bondad. Buscó a Mefiboset no para matarlo y desaparecer a Saúl y a su descendencia, sino que ahora Mefiboset dice: soy como un perro muerto. Solo que ahora lo decía en la mesa del rey. ¿Qué diferencia vencer el mal con el bien? Corazones, ¿cuál es tu corazón? Entonces, en el versículo 14, David dice: no solo un perro, ¿qué es más pequeño que un perro? Una pulga. David dice: ¿para qué sigues a un perro? Y cae en cuenta y dice: un perro todavía es muy grande. Dice: a una pulga. David le está expresando: no, ni siquiera soy un perro, es una pulguita nomás delante de ti. Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Cuando usted sabe que está haciendo las cosas bien, quédese tranquilo. Si usted está haciendo las cosas mal, preocúpese. Pero si usted sabe que le están atacando, que le están ofendiendo, que le están tirando lanzas, que lo están buscando en los collados donde habitan las cabras, que lo están buscando para atacarle, haga las cosas bien y descanse en el Señor. Él se encarga. ¿Qué aprendemos de aquí? Muchas veces las personas te herirán a ti y aparte serán ellos los que quieren vengarse de ti. Es decir, te hacen el daño y los ofendidos quedan siendo ellos. Sin embargo, David supo guardar la posición en la que él sabía que delante de Dios él no había hecho daño y por eso confiadamente aguardó en el Señor. Versículo 16: aconteció que cuando David acabó de decirle estas palabras a Saúl, Saúl sintió la cortada del perdón en su corazón. ¿Sabe por qué Saúl sintió que lo traspasó esa daga del perdón? Traspasó al rey Saúl. Mire lo que Saúl le dice a David cuando escucha su voz y cae en cuenta que pudo en ese momento no haber escuchado esas palabras, sino que por la misericordia primero de Dios y también de David, su enemigo, pudo escuchar esa voz que pudo haber sido la última que escuchaba en vida. Sin embargo, pudo seguir caminando, salir de la cueva y escuchó esto. Y Saúl siente que lo traspasa la culpa. Dice: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Es decir, no lloró así como lloro yo así, que solo me salen las lagrimitas. Lloró en escándalo, se lamentó porque dijo a David: tú, David, eres más justo que yo. Tú me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú me has mostrado hoy que tú has hecho bien conmigo, pues tú no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? ¿Quién? Y más en la ley que ellos vivían. Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Un enemigo hizo una oración de bendición por David, porque el enemigo se vio confrontado por el filo del perdón. Versículo 20: y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. El perseguidor pasó a pedir misericordia. Versículo 22: entonces David le juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. El lugar fuerte. Conclusión: vence el mal con el bien. Perdonar es aún a costa de nosotros mismos y a costa de nuestros propios intereses. A veces toca morir a nosotros para perdonar. Perdonar es morir realmente. Perdonar es no cobrarse por mano propia
lo que por justicia nos corresponde y merecemos hacer valer. Eso es perdonar, así tengas la razón. Perdonar es demostrar que aunque la venganza esté a nuestro alcance, no la tomaremos por nuestra propia mano, sino que confiamos y esperamos en Dios. El perdón puede quebrar corazones soberbios. El perdón rompe corazones altivos. El perdón corta malas actitudes, malas acciones que procuran contra tu integridad. El perdón implica hacer lo que la mayoría de personas no están dispuestas a hacer. Perdonar es abrir una puerta de reconciliación. Tu obligación es abrir la puerta y que la puerta permanezca abierta. Si el otro no pasa por la puerta, allá él, problema de él. Pero que tú no seas el que tenga la puerta cerrada. Perdonar puede convertir a un enemigo en tu mejor amigo. Mateo 6, 14, 15 dice, porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, Dios perdonará también a nosotros nuestras ofensas. Pero si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre Celestial nos perdonará. Jesús perdonó a los que procuraron el mal contra Él, a los que lo crucificaron. Y a pesar de que le hacían mal y Él seguía hablando palabras de amor, siguió hablando de amor hasta el final. Lucas 23, 34, Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y sabe en qué momento dijo eso? Mientras repartían sus vestidos. ¿Sabe qué significa el vestido? Significa la honra, significa la posición social. A pesar de que te estén dañando, guarda tu corazón y ora por aquellos que te hacen mal. Capítulo 24 del primer libro de Samuel es una parte crucial para la Biblia y para la vida del creyente. Entonces, aplicaciones, muchachos, respeten la autoridad en todos los ámbitos donde se encuentren. Respeten a aquellos que no los respetan. Amen a aquellos que no los aman. Hagan bien a aquellos que no les hacen bien. Tengan fe y confianza en Dios en esas situaciones donde a veces, humanamente hablando, uno quiere sacar la carne. Quiere usar ese cuchillo del perdón para otra cosa, convertirlo en el cuchillo de la venganza. Hagan lo correcto, muchachos. Decidan hacer el bien. No maten a las personas en su mente ni en su corazón. Recuerde que matar no es ir a hacer allá en el registro de que la persona ya no está. La palabra de Dios dice que nosotros en nuestro pensamiento pecamos y somos homicidas también. Cuando no perdonamos estamos siendo homicidas de la otra persona. Así no haya que sacarle lápida, pero si tú lo mataste en tu corazón, eres homicida delante de Dios. Lo dice la Biblia. Las relaciones humanas tienen que ser un reflejo de nuestra relación con Dios. Y el primer reflejo de nuestra relación con Dios es que fuimos perdonados. Entonces usted y yo no tenemos excusa para no perdonar. Vamos a orar al Señor entonces. Y de esa manera terminamos. Yo los perdono si se van a ir a parrandear. Estaban juiciositos. Si hay alguien aquí que tiene que perdonar, cierra allí sus ojos. Si usted no tiene que perdonar a nadie, no lo haga. O quizá tú no tengas que perdonar a nadie, pero sí necesitas recibir el perdón de alguna persona. Que sea una oración de reconciliación. Así la persona esté, así la persona no esté, o quizá ya la persona no esté acá entre nosotros en este mundo. Pero tú puedes pedir perdón y dejar que la libertad de Dios esté en tu vida. Porque el perdón es un veneno, como decía un autor, que usted se toma. El resentimiento, perdón, el rencor es un veneno que usted se toma esperando que la otra persona se muera. Tú mismo te haces daño
cuando guardas resentimiento, cuando guardas rencor en tu vida. Y acuérdate que en el corazón, en tu vida, tú mismo eres el templo del Espíritu Santo. No lo podemos contristar. Padre del cielo, en el nombre de Cristo Jesús, el perdonador por excelencia, en esta noche te damos gracias. Te pedimos perdón primero a ti, porque tomamos tu posición para juzgar, para señalar, para atacar, para matar al otro. Muchas veces sin que el otro nos haya dado una razón de hacerlo. E incluso, Señor, sabemos que está mal, aun cuando la otra persona nos da motivos para nosotros estar resentidos, con enojos contra esa persona. Aún sabiendo eso, Señor, tú nos dices y tú nos llamas a amarlos, porque tú mismo nos has enseñado que qué mérito hay en amar a los que nos aman, que el verdadero amor es aquel que ama incluso a sus enemigos, así como tú lo demostraste en la cruz del Calvario, así como tú le enseñaste a tus discípulos que podías traer a los ángeles del cielo para que te defendieran y tú callaste, porque muchas veces en esas situaciones de dolor, de tristeza, de persecución, es porque tú estás haciendo la obra, así como lo hacías en David, que sin saber estaba siendo formado en su carácter, que sin saber, sin entender aún el propósito, tú tenías una razón de ser, y era poder decir en el Nuevo Testamento que David tenía un corazón conforme a tu corazón. Qué halago puede recibir un hombre tan grande de decir, Dios, el Dios de amor, que ese hombre tenía un corazón tal cual era el tuyo. Gracias, Señor, porque a través de estas situaciones aprendemos a entender el perdón que tú nos has entregado, porque aunque perdonar no es fácil, aunque perdonar nos cuesta, aunque perdonar a veces puede parecer incluso antinatural, tú, Señor, fuiste el mejor ejemplo del perdón que hoy nos tiene en esta casa, reunidos y congregados. Te damos gracias, Señor. Perdonamos a aquellos que nos han ofendido. Si tú tienes que mencionar a alguna persona joven allí, menciónala en tu oración. Yo no sé quién es esa persona o esas personas con las cuales tú has estado cargándoles agua sucia hace tiempo, pero Dios sí lo conoce. A Dios no le podemos ocultar nada, y solamente el Espíritu Santo de Dios nos puede liberar de eso. Pídele perdón a Dios y perdona, toma la decisión. Perdonar es decidir, perdonar es un verbo, perdonar es una acción. Hay que decidir hacerlo, porque es tu corazón del cual mana la vida. Señor, queremos corazones vivos, queremos corazones que emanen vida, queremos corazones que muestren a Jesús, quien es la vida, quien es la libertad, quien es la luz, quien es la paz, quien es el amor. Tú, Jesús, eres el perdón. Te bendecimos y te exaltamos. Llévanos con bien a nuestras casas. Guárdanos, Señor. Sigue bendiciendo nuestras vidas y sigue hablándonos aún en nuestras almohadas, en nuestras camas, Señor. Señor, que los corazones, nuestros corazones, sean redarguidos, sean enseñados, y haznos un corazón conforme al tuyo. Que sean corazones perdonadores, restauradores de relaciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y arrepiéntanse todos. Sanen allí sus corazones y pídanle a Dios que les ayude. Mi vida contigo.